Y bueno, como le comenté, tenemos oportunidad esta mañana de conversar unos minutos con el doctor Francisco Moreno Sánchez. El doctor Moreno Sánchez, que es parte del cuerpo médico del Hospital ABC, es un importante infectólogo de nuestro país y está en la línea telefónica pues para hablar del tema del coronavirus y del COVID-19 y del contexto en el que estamos. Gracias, doctor, que me toma la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Gracias a usted, Carmen. Mucho gusto en estar presente en su programa. Igualmente, Francisco. Bueno, uno de los temas tiene que ver con las pruebas, con si México tiene las pruebas ya desarrolladas para que el sector público y privado, en este caso, puedan hacer pruebas de COVID-19. ¿Cuál es el estado de cosas en esta materia, doctor? Tenemos ya centros privados teníamos desde hace ya algunas semanas. Entiendo que ya el gobierno también aprobó el que laboratorios privados empiecen a realizar pruebas. Existen unas instituciones de salud como el INER, Nutrición, en donde también se están realizando pruebas. El punto aquí, el más importante, es que no podemos saber el número de casos si no hacemos las suficientes pruebas. Si hacemos 10 pruebas y tenemos 5 pacientes positivos, pensamos que nada más tenemos 5 pacientes positivos. Necesitamos hacer pruebas, como ha dicho en reiteradas ocasiones el director de la Organización Mundial de la Salud. Si no detectamos esos pacientes, aunque sabemos que 80% de ellos van a tener un cuadro bastante benigno, el problema no es el paciente que tiene un cuadro benigno, el problema es que ese paciente puede contagiar a personas que tienen susceptibilidad para desarrollar una enfermedad más grave y de alguna forma lo estamos exponiendo a ellos. Bueno, todo un tema, doctor, porque pues hay opiniones diversas sobre si es necesario o no hacer pruebas. Ese es un poco el tema, ¿no? Hay quien piensa que no es necesario. Sí, de acuerdo. Yo creo que se van a tener diferentes opiniones. A mí la cuestión que me preocupa es que en los países en donde se han realizado pruebas, sí, que además, es una opinión del director de la Organización Mundial de la Salud, no es cualquier persona la que ha dicho pruebas. En Corea del Sur se hacían hasta 15,000 pruebas diarias, se aislaban, se confinaban los pacientes y de esa forma pues evitaba que había una transmisión comunitaria alta. Si yo le digo a alguien, vete a tu casa, quédate 14 días, porque seguramente tienes el COVID-19, y resulta que también estamos en un periodo de influenza, y lo que tiene el paciente es influenza, se va a tomar 14 días, y cuando salga y se contagie, lo voy a regresar otros 14 días. Y el otro problema que tenemos es que al no saber quién está infectado, no podemos avisarle a sus contactos que tienen que tener las precauciones adecuadas, y entonces así se va diseminando. Yo estoy de acuerdo en que me confine 14 días si tengo cuadro respiratorio, pero si sé que tengo además el virus, le puedo avisar a las personas con las que estuve 24, 48 horas antes de haber desarrollado síntomas, y de esa manera empezar a prevenir la cadena de transmisión, que es lo que se ha dado en los países en un inicio. Oiga, doctor Francisco Moreno Sánchez, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuéntenos ya con detalle, ¿qué fue lo que ocurrió con lo que usted declaró en relación a casos de COVID-19 confirmados en el Hospital ABC, del cual forma usted parte? ¿Qué sucedió de cuando usted declaró eso con la colega Paola Rojas a que usted y yo estamos conversando? Pues ha sucedido, como lo comenté, el problema no es si había 9 casos que se habían presentado en el ABC que tenían una prueba positiva y que estaban esperando la confirmación por parte del INDRE, y el organismo que da la información epidemiológica es el INDRE. Entonces esos 9 casos estaban en proceso, pero lo que está sucediendo ahora es que tenemos más de 90. Entonces creo que lo importante aquí no es si hay un número de casos X, es detectar el número de casos que hay para prevenir la transmisión. Podemos decir, insisto, que nada más tenemos 5 casos en el país, pero porque hemos hecho 10 pruebas, y entonces realmente esa no es la situación que tenemos real. Si no vamos a hacer pruebas, porque la decisión va hacia no hacer pruebas, pues el número de casos que vamos a tener nunca va a ser real. O sea, el número que actualmente conocemos los mexicanos, dado por la Autoridad Sanitaria Federal, ¿lo pone en duda usted? Pues yo creo que si tuviéramos un número de pruebas suficientes y sintiéramos que se están realizando pruebas en una forma importante, sí, totalmente estoy de acuerdo. Incluso
la política que se está llevando de no hacer pruebas, pues hace que el número de casos que va a haber no sea el real, porque va a haber muchos pacientes que van a tener la enfermedad, van a estar confinados en su casa, no van a hacerse la prueba porque el cuadro es muy sugestivo, ¿y cómo vamos a contabilizar esos? Doctor Moreno Sánchez, a ver, el tema es en qué punto estamos si no se están haciendo las suficientes pruebas. ¿Cómo debería ocurrir, digamos, el procedimiento de hacer pruebas desde el ámbito público y privado? ¿Cómo es la mecánica que según su punto de vista tendría que estar ocurriendo? Bueno, se deben de montar diferentes áreas en donde se puedan hacer pruebas. Eso está haciendo en Estados Unidos, después de que hubo un retraso en la realización de pruebas, que ha sido muy cuestionado el gobierno de los Estados Unidos por esa situación. Aquí yo creo que estamos pasando ya, hablando de lo que está sucediendo en este momento en México, a una fase muy importante de decisiones, porque lo que tenemos que saber hoy es si hay casos comunitarios, como empieza a haber el rumor de que hay casos comunitarios. Yo no he escuchado a la autoridad decir sí hay casos comunitarios. Si hay casos comunitarios, entonces la medida ya no es si me tengo que hacer más pruebas o más pruebas, lo que tengo que hacer es aislarme. ¿Por qué? Porque si hay casos comunitarios, pues la definición se va a aumentar en que cualquier persona que tenga fiebre y tos puede estar teniendo COVID-19 y no necesariamente venir de Colorado, venir de Madrid o venir de París. Y entonces, si no frenamos esto en este momento, pues va a suceder que vamos a empezar a tener una cantidad de pacientes con COVID muy alta. De esos, el 20% van a necesitar atención médica en hospitales, y si es muy alto ese número, 20%, si son 2,000 pacientes, si son 3,000 pacientes, no va a haber capacidad para atenderlos. Es lo que ha sucedido en Italia. En Italia se sobresaturó el sistema de salud y por eso la mortalidad que han tenido. Doctor, bueno, sé que se ha dicho, pero no sobra volver a insistir. ¿Exactamente qué entendemos por casos comunitarios? Es un paciente que no viajó, que adquirió la enfermedad aquí en México por otro paciente que está en México. Es decir, no tuvo que salir al extranjero, no tuvo que haber estado en contacto en Wuhan inicialmente, o en Italia actualmente, o en Estados Unidos, donde hay brotes muy importantes, Nueva York, para adquirir la enfermedad. Quiere decir que ya hay transmisión entre personas que se pueden subir al metro, que se pueden subir a un autobús, que están caminando y que se detienen en un café y que se tardan 15 minutos con 20 gentes esperando a que les den su café. Ese es el problema, esa es la transmisión comunitaria. Para darte un ejemplo, en España se documentó que una persona que llegó a un funeral contagió a 60. ¿A 60? ¿Por qué? ¿Porque estornudó? Porque tosió, estornudó, o porque habló durante un buen rato. ¿Por hablar? No necesariamente tiene que toser. Claro, cuando yo hablo, salen gotitas de secreción respiratoria. A todos hemos visto que de repente hasta uno dice, al hablar escupe un poquito más. Bueno, esas gotitas respiratorias a 2 metros a la redonda pueden contagiar. Entonces, mientras más tiempo estoy en una área cerrada con otras personas, y si alguna de esas personas tiene la infección, seguramente en un tiempo de más de 15 minutos van a estar contagiadas la mayoría. Es un virus que se transmite muy fácilmente. Muy fácilmente, es decir, transporte público, por ejemplo. Sí, si yo pongo 50 personas en el transporte público, subo a una persona y esa persona está ahí en, vamos a decir, unos 10, 15 minutos, de haber contagiado alrededor de 2 metros, prácticamente a todos los que han estado alrededor de 2 metros. Y a mí me angustia ver fotos de transporte público en donde muchas veces las personas van casi colgadas del exterior porque no caben adentro. Pero a ver, esa misma persona hipotética en un lugar donde hay 50 personas o más, si esa persona se sube, pero no habla, pero no estornuda, pero no escupe. Y si se tocó sus manos y toca el barandal en donde están las otras personas, y esas personas tocan ese barandal, se van a contagiar. Ayer se publicó un estudio en donde en Singapur estuvieron poniendo personas que estaban contagiadas en diferentes superficies y había condiciones que permitían que el virus viviera hasta 48 horas, o sea, que fuera viable. Que fuera viable. ¿48 horas? ¿En qué condición? 48 horas, eso fue lo que demostraron en ese estudio en Singapur. Probablemente sea mucho menor, probablemente sea eso en condiciones ideales, pero con que sean 2 horas, 3 horas, con eso es suficiente para que ese pasamanos o ese barandal
pueda ser una fuente de transmisión de las manos, que es el arma más delicada que tenemos. Por eso la insistencia en lavarse las manos. Las manos son como nos contagiamos y como contagiamos a los demás. Esas manos luego se tocan la boca, la nariz, los ojos, y eso favorece que exista una autoinfección por nuestras manos. Bueno, las manos, el estornudo, los besos. Por supuesto, eso, pues mientras más cerca el contacto de una persona con otra, más riesgo existe. Doctor, sobre el tema de las pruebas, en este preciso momento, las personas que tengan síntomas que se relacionen con el COVID-19, ¿deben ir o no deben ir a hacerse pruebas en el ámbito público o privado? En este momento, si existe la transmisión comunitaria, si tienen fiebre, tienen tos y sobre todo si tienen una condición que los hace personas susceptibles, deben de hacerse pruebas. Idealmente, debe hacerse pruebas toda persona que tiene síntomas. El problema que tenemos es que si no tenemos un número suficiente de pruebas, pues entonces sí yo haría lo que se llama triage, tratar de que las personas que tienen esos datos con diabetes, con problemas cardíacos, con problemas pulmonares, fueran los primeros en que se tomaran las pruebas, porque esas personas pueden tener una evolución grave. Pero lo ideal es, si hay transmisión comunitaria, que todos los que tuvieran síntomas como fiebre y tos seca, que son los dos síntomas principales, se hicieran pruebas. Fiebre y tos seca. Esos son los dos síntomas principales. Si a eso le agregas falta de aire, que es un dato de afección pulmonar, entonces ahí tienes que hacerte la prueba, buscar dónde te hagan la prueba. ¿Los que moquean y eso es otra cosa? Sí, desafortunadamente pues coincide con una época muy importante de virus respiratorios de otro tipo, de influenza, de parainfluenza, de rinovirus, de adenavirus, de adenovirus, una serie de virus que pueden producir un cuadro muy similar. Ese es el problema, no hay una mancha que aparezca en la cara y que diga, tú sí puedes tener coronavirus. Por eso hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas, porque hay que detectar a los enfermos para poderlos confinar y que no estén transmitiendo esa enfermedad. Ahora, si no tenemos esa posibilidad, vamos a aislarnos todos, vamos a mantenernos todos en casa para evitar que haya transmisión. O hay una medida o hay la otra, pero no podemos quedarnos en medio porque entonces nos vamos a llenar de pacientes. Doctor Moreno, está el tema de, el sector privado y las pruebas de las personas que digan yo tengo diabetes, creo que tengo lo que sea, voy y me quiero hacer una prueba. ¿Cuánto cuesta hacerse una prueba? Está variando de lugar a lugar. Yo la verdad no tengo números exactos, pero ayer supe que en algún laboratorio particular lo están haciendo las pruebas en 3,000 pesos. Sé que en otros lugares lo están haciendo en 3,500, 3,600. Yo sé que son pruebas caras para la condición de la población que tenemos y el ingreso per cápita del mexicano. Lo sé, me apena. Yo quisiera que fuera diferente, pero yo no trabajo en el sector gubernamental. Yo soy un médico que hace medicina privada desde toda mi formación. Y entonces pues lo que yo sé es lo que cuestan esas pruebas, que realmente son pruebas que uno dice 3,500 pesos, sí, pero si uno viera la tecnología y los aparatos y las zonas de bioseguridad donde se tienen que montar, por eso es caro, por eso no se han hecho pruebas y pruebas y pruebas, porque el montar este tipo de procedimientos necesita además estándares de bioseguridad, es caro hacerlo, pero estamos en un momento en donde, ¿qué es más importante, la salud o la economía? ¿Cuánto cuestan en el ABC donde se trabaja? 3,560. 3,560. Ahora vemos que los países que están tomando la consideración de que sí deben hacer pruebas y pruebas, pues están destinando incluso dinero público para que las personas puedan hacerse las pruebas sin desembolsar estas cantidades. Sí, o sea, la medicina en Europa es una medicina prácticamente pública, y entonces el sector público es el que monta las pruebas para que estas sean gratuitas, que sería pues lo ideal. Sería lo ideal tener 1,000 centros en donde se pudieran hacer pruebas gratuitas, que tuviéramos el resultado en 10, 12 horas, y entonces nada más aislar a los que realmente están saliendo positivos. Pero insisto, mientras eso no lo tengamos, el aislamiento es lo que nos puede ayudar a salvarnos.
Ujú. Bueno, a ver, doctor, sobre el capítulo que le tocó vivir con el asunto del ABC, del Hospital ABC y la información que usted mismo dio en su momento, esas 9 personas de las cuales usted dijo están confirmados, ¿eso ocurrió? Es decir, desde el centro hospitalario ABC se pudo confirmar que 9 personas en ese momento tenían confirmado el COVID-19. Sí, esas pruebas luego, cuando el INDRE confirmó, las pruebas son positivas. Incluso el INDRE ya autorizó al hospital para que no se tenga que hacer una segunda prueba. A partir de hoy, las pruebas, según lo que tengo entendido por la reunión que hubo ayer con el mismo INDRE, ya podremos nosotros no necesitar hacer una segunda prueba, porque si estamos hablando que no hay pruebas y a un paciente le tengo que hacer 2 pruebas para decir que es positivo, pues estamos perdiendo recursos y tiempo. Esos 9 pacientes están incluidos en los 90 y tantos que están reportados. Es decir, lo que ocurrió en ese capítulo fue que usted, como responsable del asunto, dijo, aquí vinieron estas personas, se les hizo la prueba y dieron positivo. Y el punto era que la autoridad para decir que estaban positivos no era usted, sino el INDRE, ¿cierto? Así es. Y entonces, bueno, había que hacer un doble anuncio. Dice usted que a partir de ayer ya las instituciones privadas, ¿todas, pregunto? No, yo no puedo hablar por todas, yo pero, hablo por el ABC. Hubo una reunión y según tengo entendido, y espero que así sea, ya podremos no necesitar la confirmación para dar el número. Ahora, si usted se pone en el paciente que va a hacer la prueba, porque acababa de regresar de un viaje en donde varios de sus compañeros tenían esa situación, y yo tengo una prueba positiva, mi obligación ética, moral, con ese paciente es decirle, cuídate, checa estos datos porque tu prueba está positiva. Si quieres el preliminar, pero está positiva. Bueno, pero a ver, como usted lo dijo hace un momento con toda claridad, si se detecta un caso, se tiene que saber qué contactos tuvo, de dónde viene este caso, si se subió a un avión, si se subió al metro, para que el resto de la gente que estuvo cerca de esa persona lo sepa y claro, la autoridad lo sepa. Claro. Si las... Ahorita, yo diría y exhortaría a la población mayor. Sabemos que esta enfermedad afecta a los mayores de 60 años con una mayor intensidad. Entonces, si bien mi recomendación sería aislarse la mayor cantidad de gente que pueda, por lo menos los mayores de 60 años, nuestros adultos mayores, las gentes que tienen problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, aíslense. Ellos son los que están en mayor riesgo de tener un problema médico grave. Doctor, tenemos el primer caso de la primera persona fallecida, muerta, de 41 años, que es muy joven, pero con diabetes como enfermedad preexistente. Así es, esa es otra situación que preocupa mucho en México. Somos el número 1 en diabetes y obesidad. El número 1, o sea que somos una población de alto riesgo general. El número 1 mundial en diabetes y obesidad. Por la diabetes. Caray, tiene toda la razón. Doctor, pues sigamos hablando, le pido. Solo para cerrar, ¿qué expectativa tendría de lo que se va a realizar este día, ya finalmente de la reunión tan esperada y tan ya aclamada, ya tan pues exigida del Consejo de Salud, el Consejo de Sanidad, que se va a convocar ya formalmente para reunirse y discutir el momento que se vive? Bueno, está ya tomándose ese paso. ¿Qué esperaría de esta reunión? Esperaría que confirmaran que ya hay transmisión comunitaria. Es muy importante porque eso inmediatamente pasa al país de una fase a otra y tener claro y evidente cuál va a ser la tendencia. Si la tendencia va a ser a no hacer pruebas por la capacidad limitada de hacer pruebas, entonces dar medidas de aislamiento estrictas. Si vamos a empezar a hacer más pruebas, pues entonces alentar a la población, porque también la población tiene miedo, ya no sabe si ir o no ir, porque qué tal si estoy 8 horas y luego me regresan y estoy nada más en contacto con personas. Tener bien claro cuál va a ser la tendencia que vamos a tener. Si no vamos a hacer muchas pruebas, tenemos que aislarnos. Si vamos a hacer pruebas, entonces detectarlos rápido y confinarlos. Y dar un exhorto a la población, sobre todo a la población que tiene esos factores de riesgo de que se mantengan confinados en casa. Suena duro, suena fuerte, pero es únicamente tenerse que quedar en casa.
Y dígame una cosa, doctor Moreno Sánchez, Francisco, ya que está uno en casa y si está la persona confinada en casa, bueno, tiene familia, tiene hijos, tiene que también resolverse el tema doméstico, ¿qué recomendación se da una vez que ocurre el asunto? Es un tema y bueno, la película Roma ganó un Oscar por esa situación, porque en el mundo fue impactante saber ese especial, vamos a decir, cuestión cultural que tenemos en nuestro país. Sí, es un tema muy fuerte y es un tema que hay que discutir también, porque la entrada y salida de personal que nos apoya y que no son de planta, como decimos, pues ellos pueden traer la enfermedad. Entonces, sí, nos hemos encontrado con adultos de 90 años que son cuidados por 2 o 3 cuidadores que tienen que hacer turnos, porque es evidente que pues nadie puede trabajar 24/7, y que pues esos trabajadores de la salud, si regresan a otros sitios, incluso algunos de ellos por cuestiones económicas tienen que hacer dobles turnos. Lo ideal es restringir el mayor contacto con otras personas, porque si otra persona viene, igual, si esta persona está muy bien cuidada en su casa, pero la persona que la viene a cuidar viene del autobús del que platicábamos, la puede contagiar. Entonces es un tema que se presta a mucha discusión, que se presta a muchas circunstancias, pero es un tema que hay que sacar y hay que hablar. Sí, por eso lo pregunto, porque la casa, bueno, tenemos la noción de que es el lugar más seguro, o deberíamos pensar de esa manera, pero hay circunstancias como la que usted está comentando. Lo ideal es tratar de mantenernos con las personas que van a convivir con nosotros durante esta estancia de 14 días, que nos llevemos bien, que hagamos juegos, pero la verdad es, la frase de hoy que yo le diría es: quédate en casa, salva vidas. Pues doctor Moreno Sánchez, sigamos hablando, si me lo permite, le aprecio mucho que me tome la llamada esta mañana. Hasta luego. Gracias, doctor Francisco Moreno Sánchez del Hospital ABC. Pues ahí está este panorama en voz de un especialista. Y pues vamos a estar a la espera de que va informando la autoridad este mismo día. Vamos a ver qué resulta de la primera reunión de este consejo, que ya muchas voces estaban exigiendo que se reuniera este Consejo de Sanidad Nacional. Y bueno, pues de eso estaremos hablando. Este es un momento de emergencia en donde las autoridades tienen que ser muy precisas, muy claras en los mensajes a la población y en las medidas que desde luego se tienen que estar tomando en estos precisos momentos. De eso y demás estaremos hablando, así que déjenme hacer una pausa.